Capítulo 3. El reino de Dios en la tierra. Solo los ojos dicen la verdad, no los relatos que se oyen. Proverbio, Cuba. Cuando salí del Hôpital de Étranger, el médico en jefe me ordenó 15 días de reposo absoluto y, cuando menos, 3 meses de trabajo semisedentario para que pudiera rehacerme totalmente. Cuando me presenté, pálido pero razonablemente vivo, ante el comisario de distrito de Elizabethville, mi puesto de convalecencia me causó verdadera sorpresa. Un curso de estudios de la Station de Recherche Scientifique Piscicole de la Mission Piscicole du Congo Belge. Al terminar el curso, obtendría un título asombroso, el de asesor en peces. El gobierno central había creado la Misión Piscicole para conservar, aumentar y explotar plenamente los recursos piscícolas del Congo. Ahora, como parte del plan decenal, el enorme plan de desarrollo para un decenio que acababa de ponerse en marcha, se esperaba que en la Estación de Investigación de Reproducción Piscícola de Elizabethville desempeñara un papel de importancia en la resolución de uno de los problemas más graves del África Central, la grave falta de proteínas animales en la dieta de los indígenas. Iban a construirse más estanques artificiales por todo el Congo, y se repoblarían las aguas naturales ya existentes, llevando a ella los peces de agua dulce más prolíficos y ricos en proteínas, y muy señaladamente las especies del cíclido tilapia, pariente lejano de la perca. Completé mis estudios acuícolas, conseguí el pintoresco título y me destinaron a Sacania, a unos 225 kilómetros al sureste de Elizabethville, en la frontera con Rhodesia del Norte, donde no se veía un pez ni por milagro. Había en cambio más de 10,000 indígenas balambas que necesitaban supervisión técnica y ayuda para sus plantaciones de fibras y de cultivos industriales. Pasé varios meses trabajando con ellos y creé algunas verdaderas innovaciones en materia de propaganda agrícola, con las que alenté a los indígenas a que mejorasen y aumentasen sus cultivos. Luego, justo cuando comenzaba a sentarme, el médico del sector decidió que la altura relativamente elevada de Sacania podía obligar a que mi debilitado organismo se esforzase. Se aceptó su recomendación de que saliese yo de las tierras altas de Katanga, y a los pocos días me fue notificado mi traslado a Mhueca, en la cercana provincia de Kasai. Mhueca estaba a más de 1,500 kilómetros de Sacania, y las torrenciales lluvias de febrero habían transformado algunos tramos de carretera en un poto espeso y fangoso. De todos modos, con mi maltrecha camioneta Chevrolet hice el recorrido en 3 días, dirigiéndome rápidamente hacia el norte a lo largo de la Route Banks-Leopold. Al entrar en Kasai, mi nueva provincia, descubrí una inmensa sabana baja, poblada de árboles de una extensión como la del estado de Nuevo México, rica en algodón, café, maíz, caucho, diamantes y palmeras, elaí. Cuando llegué a Mhueca, sede de la oficina principal del territorio, vi que era un puesto como todos los demás de la espesura, y encontré en él a un ate muy considerado y de suaves modales. En toda la obra aparece empleada la palabra bush, maleza, espesura, monte bajo, para indicar principalmente las extensiones donde todavía no ha llegado la civilización y por lo general los lugares deshabitados o en los que no se encuentran más habitantes que los todavía calificados de salvajes. Me temo que su nuevo trabajo consistirá principalmente en labor rutinaria, me dijo. Ha de supervisar usted la labor agrícola de las aldeas cubas de la zona de Mhueca. Si los indígenas se apartan demasiado del programa establecido, tendrá usted que multarles o mandarlos a la cárcel. Ha de haberse formado usted una idea bastante exacta de lo que está implicado en su trabajo. Así lo hice. Probablemente los bacubas difieran muy poco de las demás tribus congoleñas por lo que se refiere a su filosofía agraria o a su falta de la misma, puesto que en el mejor de los casos la previsión y el planeamiento en todas las tribus indígenas del África Central son rudimentarios. Se da por seguro que la naturaleza proveerá, lo que a menudo acarrea graves resultados. Una mala estación puede crear una carestía devastadora. Para impedir estas catástrofes, el gobierno exigía que cada HAB, homme adulte valide, u hombre físicamente apto, cultivase al menos 6 décimos de hectárea, o sean 6,000 metros cuadrados de cultivos que no fuesen de estación, tales como la mandioca o la batata, con los que se constituía en la región una reserva permanentemente de alimento, pero los indígenas veían los reglamentos con malos ojos y por lo general procuraban hacer caso omiso de ellos o subvertirlos.
Por lo que hace a las multas y penas de cárcel, le dije, procuraré no servirme de ellas. ¿Por qué no? Nunca me han sido necesarias, ni en Guanza ni en Sacania, pero he visto cómo otros las empleaban y los resultados no me han gustado. Si se condena a un indígena a una pena de cárcel, encuentra que es algo maravilloso, que se le dan unas vacaciones con buena comida, y de este modo se logra todo lo contrario de un efecto correctivo. Si se le impone una multa, va a llorarles a sus parientes, hablándoles de la injusticia del hombre blanco, hasta que cada uno hace su pequeña aportación, a veces hasta llega a obtener un pequeño beneficio. Es muy cierto, reconoció el até, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Me he valido con muy buenos efectos de la persuasión psicológica. Una actitud silente y misteriosa logra maravillas con la gente sencilla, y un poco de intimidación sutil puede resultar mucho más efectiva que las amenazas manifiestas. La magia es todavía mejor. ¿La magia? Dijo sonriéndome perplejo. ¿Qué quiere usted decir? Trucos con la baraja, desaparición de monedas y toda clase de prestidigitación. Todas estas cosas impresionaron de veras a los indígenas de Sacania. Vaya manera de cultivar batatas, exclamó mi nuevo até, soltando la carcajada. Pero soy partidario de ella, por mientras dé resultado. De todos modos, he de advertirle que probablemente los bacubas tienen más magos por kilómetro cuadrado que cualquier otra tribu del Congo. Va usted a tener una competencia muy dura. Pocos días después, salí a Demhueca para mi primer recorrido por el gran reino de los bacubas, un organismo político-social complicado y lleno de colorido, mucho más antiguo que Bélgica o los Estados Unidos, con una historia que probablemente se remonte a los comienzos del siglo XIII, según la leyenda cuba. En esa época, el mundo fue creado por su primer rey, Kembe, que era Dios en persona. Durante los 750 años posteriores se han sucedido en el trono 124 Nimi, o reyes divinos. En la época actual vivían en el gran triángulo de tierra que se extiende entre los ríos Sankuru y Kasai, unos 85,000 descendientes de Kembe, una nación de escultores y tejedores maravillosos, bajo la jurisdicción conjunta del gobierno colonial belga y de su actual rey divino, Boje Moponge II, y el Nimi Bushongo, llamado también Kembe Kunji, Dios en la tierra. Los primeros bacubas que conocí fueron mis nuevos Karani y Pishi, François Dungulu, un ambicioso joven evolú que se proponía llegar a abogado y quizá a juez de algún tribunal indígena local. Leía y estudiaba sin cesar. Sus modales carecían relativamente de afectación y veía a su propia gente con ojos bastante indulgentes, lo que era algo extremadamente raro tratándose de un indígena instruido. Un bodo, el Pishi, era un hombrecillo enteco, con tatuajes tribales en las sienes. Hablaba un suajeli excelente, llevaba un pantalón corto, ceñidísimo, y demostraba mucho más interés por las mujeres que por los guisados. Bulape, mi primera aldea Cuba, estuvo muy cerca de ser la última. En rápida sucesión tuve una disputa con un artero mago, un entendimiento con una dama reumática y un encuentro con un cuchillo por demás afilado. Al igual que la mayoría de las aldeas congoleñas, esta estaba constituida por dos filas de chozas rectangulares, sin ventanas, dejando entre ellas un gran claro, pero presentaba algunos rasgos que eran estrictamente parte de la tradición cuba. La aldea estaba trazada siguiendo un eje de este a oeste, que la dividía, al igual que Chicago, en un lado norte y otro lado sur. Cada uno de estos sectores tenía su cabecilla propio, que eran respectivamente el Bambi y el Mbengi, y ambos disfrutaban de un poder mucho mayor que el alcalde o jefe nominal de todo el caserío, un gobernante títere al que llamaban el Cum Aboro. Las chozas eran desusadamente grandes y muy adornadas, con paredes de troncos de palmera y hojas de palma entretejidas formando dibujos geométricos, consagrados por el tiempo y con techados a dos aguas cubiertos con frondas de palmera. Cada choza tenía dos entradas con umbrales muy altos, situadas una de ellas en el frente y la otra en uno de los lados, y en la parte de atrás había un silo de forma cilíndrica, levantado sobre unos pilotes en el que guardaban los granos. El rasgo más desusado de Bulape era que, al igual que todas las aldeas cubas y distintamente a todas las demás del Congo, era desmontable. Las chozas carecían de cimientos, las vigas estaban sostenidas por unos pilares de madera profundamente hincados en el suelo. Cuando un mucuba decide mudar su lugar de residencia, se limita a cortar el pilar central, a deslizar 6 largas vigas debajo de la choza y a encontrar 12 hombres robustos que carguen con ella. Los habitantes de Bulape eran gente tan bellamente formada como sus habitaciones, y algunos llevaban grabados en sus carnes idénticos dibujos geométricos.
Las mujeres, en especial, estaban engalanadas con gran profusión de cicatrices ornamentales en la frente, las sienes, el cuello, los senos y las piernas. Los intrigantes dibujos se movían, oscilaban y brincaban libremente, ya que la única vestimenta de estas mujeres era un pedazo de tejido de rafia envolviendo el cuerpo de la cintura hasta las rodillas. Los niños llevaban una cuerdecilla de rafia atada en torno a la cintura, provista algunas veces de un amuleto, pero sin que jamás sirviera de sostén para un taparrabo o cualquier otra prenda de atuendo. Era una moda bastante original esta de llevar un cinturón sin pantalón. Los hombres vestían en forma algo más complicada, aunque sus dibujos de cicatrices eran sencillos, pues consistían solamente en el tatuaje tribal en las sienes y algunas veces otros más en forma de V invertida o de media luna en hombros y pecho. Llevaban unos pagnes de rafia, como en aguillas, que les llegaban hasta las rodillas, formando graciosos y profundos pliegues, con un cuchillo ceremonial colgando al costado derecho. En la cabeza llevaban unos divertidos gorritos cónicos de rafia, algunos de los cuales estaban adornados con campanillas sin badajo, sujetas con largos alfileres de hierro. Según François, se supone que a cada paso que da quien las lleva, las mudas campanillas tintinean en el mundo de los aparecidos y espíritus. Me explicó que se trata casi de una especie de plegaria, un equivalente kasai de los molinillos tibetanos de oraciones, las mesuzot judías o los sirios católicos. El negro cutis tanto de los hombres como de las mujeres tenía un particular tinte rojizo debido a que llevaban el cuerpo cubierto con polvo de ngula, de color rojo anaranjado oscuro, que es el afeite favorito en el Congo. El polvo de ngula, obtenido del árbol llamado tuncula, Tutercarpus tinctorius, se guarda en cajitas de madera, bellamente talladas, o se le comprime en bongotoles, pequeños cubos que las mujeres hacen mezclando el polvo con arcilla y un poco de aceite de palma, dándoles formas geométricas y a los que adornan con incisiones formando dibujos. El bongotol tenía extremada importancia en la vida cotidiana de los indígenas, en calidad de dinero, dote u ofrendas puestas en las tumbas de los muertos. El color de ngula tiene un gran significado. El rojo es símbolo casi universal del amor y la dicha, entre los pueblos primitivos de por todas partes. El negro, sacado del polvo de carbón de leña, goza de un rango parecido entre algunas tribus bantúes y pigmeas. Distintamente a nosotros, casi todos los africanos convienen en que el blanco, sacado de una arcilla a la que llaman pembe, va asociado a la muerte y a las aflicciones. Por ende, lo emplean para las ceremonias funerarias y generalmente lo explican diciendo que, puesto que el negro al nacer es de color muy claro, tiene que hacérsele otra vez blanco para que pueda nacer de nuevo. Solo de esta manera podrá reunirse con sus parientes y amigos difuntos que, en tanto que espíritus descarnados, se han vuelto de nuevo blancos. La mayoría de los hombres estaban atareados en sus palabras, discusiones y conciliábulos sin fin, pero acá y allá varios pares de hombres estaban acuclillados ante los lados opuestos de unas tablas de madera labrada y lanzaban vivamente unos guijarros del tamaño de una alubia en una serie de huecos en forma de platillo que había en la tabla. Estaban jugando al lela, el juego que goza de mayor popularidad en el África negra y que según la tradición cuba fue inventado hace más de 300 años por el más grande de sus reyes, Shamba Bolongongo. Anduve vagando un poco más por Bulape y luego me dirigí al Jite, mientras François y el resto de mi brigada iban de un lado a otro de la aldea en busca de aposento. 5 minutos después estaba yo metido en una chocita redonda situada detrás del bungalow, cantando Au bleu de ma blonde, debajo de un cubo de lámina galvanizada que dejaba caer una cascada de agua fría. Una hora más tarde me senté frente a una humeante cena. Muy sabroso, le comenté a Ambodo, pero sé más parco con el pili pili. Me gusta el pimentón rojo en el pollo, pero no tanto. Lo siento, Juana, estaba preocupado y se me fue la mano. ¿Y qué es lo que te preocupa? Mi padre está muy enfermo y me temo que va a morir. Si esto sucede, podré tomar para mí su choza y sus tierras. Esta noche lo sabré. Voy a ir a ver al Ganga. Era mi primera oportunidad de ver en acción a los notables magos de Cuba. Así pues, ya más tarde de esta misma noche, y acompañado por François, estaba yo de pie, con la espalda recargada contra una de las viejas palmeras Elaís, observando a 30 bacubas puestos en cuclillas formando círculo en torno a una llameante hoguera que ardía en el centro de la aldea. A 6 metros de donde yo me encontraba, Bodo se agachaba ansioso frente a una silueta impresionante y misteriosa, a la que François llamaba el Micando o mago auxiliar. Este llevaba colgando de la cintura
unas moteadas pieles de jineta con las colas oscilando encima de su pagne a cuadros. Llevaba los tobillos cargados de ajorcas de latón y tenía metido en el cinto un silbato de madera tallada que algunas veces usan para invocar la lluvia. Tenía clavada en bodo su imperiosa mirada. —¿Va a morir mi padre? —balbució el Pishi. No hubo respuesta. En lugar de ello, el mago hurgó debajo de sus pieles de jineta y sacó el itumbua, un instrumento adivinatorio cuyo aspecto era el de un pequeño cocodrilo de madera con el dorso plano. Algunos itumguas son parecidos a otros animales, lagartos, camaleones, pangolines o perros, pero casi todos ellos tienen un extraño rasgo que les es común. El animal de madera tiene un asomo de cara en la parte superior de la cabeza que, cuando se le sostiene verticalmente, se ve impresionantemente humana. El micando se agachó, sosteniendo la figurina en la mano izquierda y en la diestra un grasiento disco de madera. Frotó con éste la plana espalda del cocodrilo mientras iba repitiendo las viejas palabras mágicas, una rápida cantinela que duró varios minutos. Súbitamente cayó, asió la talla por uno de sus extremos y se levantó en alto. Bodo contuvo el aliento y los aldeanos balbucearon unas palabras de respetuoso temor. En ese momento vi que el disco estaba firmemente pegado al dorso de la figurilla. El Itombua ha hecho acudir a los espíritus del agua, me dijo gravemente François. Son los espíritus de los muertos que han de hallarse presentes en toda verdadera adivinación. Ahora el Ngomo y Bolo procederá a la gran ceremonia. Es el mago principal. Una extraña silueta salió de las sombras penetrando en la parpadeante luz de la hoguera. Era un hombre alto que llevaba un ceñidor de piel de leopardo y sartas de conchas de cauri enrolladas en las piernas, así como un tocado en forma de pagoda, con hileras de campanillas de cobre que tintineaban a cada uno de sus pasos. En la diestra traía un gran cuerno de búfalo, ligeramente labrado, el Ishike Nganga. Se puso en cuclillas, luego lenta y expectantemente fue inclinando el cuerno mágico. Varios huesecillos blancos rodaron al suelo, parecían ser de una mano humana. Hizo una pausa, deleitándose en el efecto que esto surtía en su público. Antes de que agitase de nuevo el cuerno, esta vez cayeron del mismo un par de uñas de leopardo, seguidas de una pluma roja de papagayo, que fue a caer en la fogata. Los aldeanos soltaron un murmullo y el Nganga aguardó casi todo un minuto para que la tensión fuese en aumento. Luego, cuando sacudió el cuerno por tercera vez, cayó al suelo un objeto redondo y negro, un escarabajo rinoceronte decapitado. Lo recogió, lo sostuvo en la palma de su diestra y se quedó mirándolo melodramáticamente. Tu padre morirá, le dijo al trémulo Bodo. Si el primer escarabajo que cayó del cuerno hubiese tenido cabeza, explicó François con tono entendido, el viejo habría mejorado. Se supone que los escarabajos dicen siempre la verdad, por eso es que les llamamos Mutu Wakembe, hombres de Dios. ¿No es manifiesto que el mago tiene que cortar él mismo algunas cabezas antes de ponernos en el cuerno? Eso no importa, ustedes los Wasungu no comprenden cómo actúa la magia. Eso es cierto para la mayoría, le repliqué, pero yo soy un ganga blanco. Me miró con escepticismo. Dile a la gente que les mostraré una clase nueva de magia, una treta que ninguno de sus ganga podría realizar jamás. François habló en locuba a la multitud de hombres en cuclillas. Se quedaron mirándome fijamente y, movido por los celos de Gongo y Bolo, irguió la cabeza con un tintineo de campanillas. Yo me acerqué más a la hoguera y pedí mi utilería, un cuchillo, una hoja de banano y una frazada. Me costó algún trabajo conseguir esta última. El único hombre del grupo que llevaba una se negó a entregarla en cuanto les hice saber que haría pasar un cuchillo por el centro de ella sin hacerle ningún agujero. Dice que la frazada cuesta 70 francos, me explicó François, y que está casi nueva. No cree que seas un mago de verdad y teme que se le eches a perder. Dile que si la estropeo en alguna forma le compraré otras 10 nuevas. Esto surtió el efecto deseado. Me dio la frazada y yo escogí un par de voluntarios para que la sostuvieran por dos de sus extremos, mientras yo me colocaba detrás de ella con el cuchillo en la diestra y con la mano izquierda sosteniendo la hoja de banano directamente encima de la frazada. La gente inició un murmullo cuando la punta del cuchillo asomó súbitamente a través de la hoja. Luego se quedaron boquiabiertos de asombro cuando pasaron tanto la hoja como el mango y el cuchillo cayó al suelo y yo con un amplio ademán levanté la maltrecha hoja dejando al descubierto una frazada intacta. Durante los días inmediatamente siguientes, la gente de Bulape trabajó sus campos con entusiasmo jamás visto, ansiosos por agradar a un ganga tan poderoso.
François me trató con mayor respeto y Bodo pasó la mayor parte de su tiempo intentando descifrar el gran misterio del cuchillo y la frazada y en imitar algunas de mis manipulaciones con la baraja. Nunca logró el menor éxito, pero esto no hizo más que acrecer su ambición. Guana, me dijo un atardecer estando en el gran claro, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es? ¿Puedes hacer brincar el as de espadas fuera de la baraja? Es algo diferente, me dijo sonriendo. He tenido una larga conversación con el cum Aboro y hemos llegado a ciertos arreglos. Para ti, nadie ha de dormir solo, Buana. Estos arreglos puedo hacérmelos solo. Si veo a una mujer que me guste, ya sé lo que he de hacer. Pero, Buana, di media vuelta y me alejé. Molesto por su arbitraria actitud, me dirigí al jite, entré y encendí la lámpara Coleman, solo para descubrir a 3 jóvenes, tímidamente sonrientes, sentadas en fila a lo largo del borde de mi cama. Estaban totalmente desnudas. ¡Bodo! Grité. ¡Cuya! Ven acá. Un instante después el cocinero hizo su aparición en la puerta posterior del jite. ¿Ya descubriste la sorpresa? Exclamó dichoso. Es verdad, pero ahora, ¿quieres decirles a las muchachas que se vayan? ¿Todas? Sí, todas. No puedes hacer esto, Buana. Antes quise explicártelo, pero tú no me dejaste. Son las hijas de Kuma Boro. Si las rechazas, lo tomará como un insulto. ¿Se supone que he de dormir con las 3? No, a menos que así lo desees. Puedes escoger la que más te guste. Estará muy orgullosa de haberse acostado con un ganga blanco. ¿Y las otras 2 no se considerarían insultadas? Oh, no, lo comprenderán. Además, si se ponen demasiado tristes, François y yo las atenderemos como se debe. Entré de nuevo en el jite e hice mi elección. Una bien formada joven de 16 años, la mayor de las 3, con dibujos de cicatrices excepcionalmente ornamentales. Se llamaba Ishisha. Fue una maravillosa oportunidad para hacer algunas observaciones étnicas respecto a los motivos representados en los tatuajes cubas, pero al cabo de unos minutos apagué la lámpara Coleman. A la mañana siguiente mi prestigio había subido aún mucho más en la aldea de Bulape. Todos me sonrieron amablemente cuando salí del jite. Sonreía François, sonreía Bodo, el Kuma Boro, que ahora era nuestro suegro informal. Nos sonrió a los 3 con cariñoso orgullo paterno. Constituíamos una gran familia dichosa. Luego salí hacia los campos acompañado de mi cuadrilla acostumbrada para comenzar otra jornada de agotadoras inspecciones. Era todo un trabajo el de comprobar la calidad y cantidad de la producción, el de atajar cualquier invasión de hongos, bacterias o insectos, y el asegurarme de que los cultivos seguían la rotación señalada en el plan. Durante el primer año, tras haber desmontado una nueva parcela de tierra, se suponía que habían de sembrarse bananos y mandioca. La cosecha que comenzaba el segundo año quedaba terminada durante el tercero. En la primera estación del cuarto se sembraban maíz, calabazas, lagenaria vulgaris y alubias, y algodón durante la segunda. En el quinto año se cultivaba algodón y cacahuate. Después de esto se dejaba la tierra en barbecho por un periodo al menos de 10 años. El algodón era la gran cosecha realizable en dinero de por la región de Hueca, lo mismo que en la mayor parte del Congo, y constituía una empresa estrictamente indígena, patrocinada por empresas privadas belgas y regulada por el gobierno colonial. Desde 1921 se había prohibido a los europeos que sembrasen algodón, asegurando así una apreciable fuente de ingresos para las familias indígenas que cultivaban esta planta de crecimiento relativamente fácil y alentándolas así a que permaneciesen en sus aldeas en lugar de emigrar a las ciudades ya superpobladas. Para ese entonces había ya 700,000 familias que cada año producían casi 47,000 toneladas de fibra en bruto, y la producción per cápita de algodón del Congo era la tercera del mundo. Cada familia era dueña de su cosecha hasta que la empresa patrocinadora la vendía en el mercado internacional. De esta manera, bajo los paternalistas belgas, a menudo tachado de mercaderes de esclavos, los indígenas eran plantadores independientes que embolsaban sus beneficios, cosa que no ocurría con los negros del sur de los Estados Unidos, que primero fueron esclavos de las plantaciones de algodón y luego jornaleros del campo bastante mal pagados. Para vigilar la salud, calidad y cantidad de los cultivos de los plantadores indígenas, estuve trabajando como un esclavo, recorriendo a pie cada día de 25 a 30 kilómetros bajo el abrasador sol del Congo, por entre interminables filas de algodoneros de flor blanca y violeta. Tenía que estar alerta por si se hallaban presentes insectos en las plantas, el mosquito del té, el Opeltis teibora, la chincha roja, Gen disdercus, el ácaro araña roja, Tetranychidae, el hongo Fusarium, e invasiones bactéricas tales como la mancha angular de las hojas,
Además, tenía que pasar una cuarta parte de mi tiempo discutiendo con los indígenas, procurando azuzarles para que trabajasen activamente en su propio beneficio. A eso de las 5 de la tarde, cuando iba de regreso a la aldea, era como un cadavérico montón de sudor, polvo, hojas, polen, insectos e irritación. Revivía por las noches cuando repartía mi tiempo entre aprender el lucuba que me enseñaba François, engañar a Mbodo y gozar con Ishisha. Cada noche, cuando me retiraba al jite, la encontraba en mi lecho, con la oscura cabeza recostada en mi almohada. Tomaba como algo muy natural la continuación de nuestras veladas, y como era natural, yo jamás las rehuía. Al final de cuentas, me puso en situación de estudiar las relaciones bilaterales al estilo Bakuba, como algo opuesto a los acostumbrados altibajos de las relaciones sexuales europeas. Una noche, en que estábamos más bien ocupados, oí un enorme alboroto. Me levanté de un salto, me puse mi capitula y salí corriendo a enterarme de cuál era la dificultad. Me abrí paso entre los apiñados cuerpos de un chillante gentío de bacubas y descubrí en el centro a dos hombres que rodaban por el suelo. Uno empuñaba un cuchillo y el otro tenía una larga cuchillada en el hombro. Los dos estaban cubiertos de sangre. En el que esgrimía el cuchillo reconocí a Bikuri, un fornido herrero de mal genio que el día antes me había vendido unas esquilas de hierro. Era manifiesto que estaba borracho de malafu, el vino indígena de palmera, que a menudo arrastra a los hombres a ataques de furor histérico. —¡Bikuri, ya basta! —grité. —¡Mátalo! —rugía el gentío. —¡Mátalo! Con su goribi de 18 centímetros, el herrero descargó un golpe al otro hombre, y la recta hoja de un solo filo justo falló en quedar clavada en el pecho de su adversario. Di un salto, y hacía a Bikuri por los hombros, intentando separarlo. En medio de la excitación, una pierna salió disparada y se dobló detrás de mi rodilla, haciéndome caer en medio de la maraña de aquellos dos cuerpos sudorosos, justo a tiempo para recibir el siguiente golpe del cuchillo. La afilada hoja se clavó en mi muslo derecho. Bikuri se quedó mirándome desconcertado, hasta que su apretado puño fue abriéndose lentamente para desprenderse del mango del cuchillo. Luego se apartó, percatándose súbitamente de que acababa de herir a un hombre blanco. El otro hombre retrocedió, hecho un ovillo en dirección opuesta. Forcejé con el cuchillo que se había clavado profundamente en mi fémur y logré sacarlo. La sangre manaba de una herida de 7 centímetros y mi pierna casi me falló cuando me puse en pie. Con la mirada busqué entre la silenciosa multitud de bacubas hasta que descubrí a François, que estaba de pie, atónito, entre la fila más alejada. Dile al jefe que encierre y ate a Bikuri en su choza, le ordené, y lleva al hombre herido al jite. Luego me alejé cojeando, apretando mi pañuelo contra la herida. Entré al jite sangrando profusamente, y Shisha se quedó sin aliento y saltó de la cama, haciéndome un torrente de preguntas ininteligibles. —¡Ya calla! —dije estallando, empujándola suavemente a un lado, mientras revolvía en mi botiquín en busca de un tramo de tubo de goma para utilizarlo como torniquete. Luego llegó la víctima de Bikuri, apretándose el hombro herido, y me puse a curar su cuchillada. Lavé la larga y superficial herida con una loción antiséptica que debió arderle terriblemente, pero ni tan siquiera pestañeó. Le sequé con una compresa limpia, la espolvoreé con sulfas y le puse un espectacular vendaje en torno al hombro y el pecho. Por último, le obsequié un estimulante, un cuarto de litro de whisky, por el que ni me dio las gracias, pero sus pupilas brillaron, y se fue con una expresión de la devoción más absoluta para la botella. Mi paciente se había mostrado más que estoico al aceptar el tratamiento con indiferencia no fingida, pero cuando vertí el fuerte antiséptico en mi propia herida, el dolor fue espantoso. La sequé, la cubrí literalmente con polvo de sulfas y la cosí con hilo caqui. Luego me vendé el adolorido muslo y a pie cojuelo me dirigí a la cama en la que Ishisha me hizo amablemente lugar. Pasé una noche intranquila. Por la mañana celebré una conferencia por intermedio de François con el Kumaboro, el Bambi, el Bengi, Bikuri y su víctima, un herrero rival de la aldea vecina, todos los cuales se maravillaron al enterarse de que no tenía intención alguna de enviar a Bikuri a la cárcel. En lugar de ello, le solté un discurso con frases muy duras, avergonzándole públicamente por su embriaguez y cobardía al atacar a un hombre desarmado. Es discutible si mis palabras surtieron o no efectos duraderos, pero es innegable que una sentencia de cárcel hubiese constituido un grave error, ya que hubiese roto los lazos que le unían a su aldea natal y le hubiese expuesto a una corrupción irreversible. Me quedé en Bulape hasta que mi pierna herida se hubo compuesto para poder viajar de veras. Y una semana después me fui cojeando con mi cuadrilla para hacer un recorrido de 29 kilómetros hasta mi siguiente punto de parada. La pierna me dolía horriblemente, pero me consolé con un proverbio cuba que me había enseñado François: Dema y cuna, camagachín,
Kushumudi. Haz caso omiso de un dolor y se aleja. Dio resultado hasta cierto punto. Llegué al siguiente grupo de aldeas, luego al siguiente y después a otro más, y casi antes de que me diese cuenta habían pasado ya 6 meses. Había visitado más de 200 aldeas cubas y al fin llegué a dominar el difícil y poco conocido lenguaje. Estábamos ya en el mes de septiembre de 1949 y tenía derecho a unas vacaciones de 2 semanas que decidí pasarlas en Mushenge, capital del antiguo Reino Cuba, donde estaba ansioso por conocer uno de los más extraños organismos político-sociales del mundo, la Corte Real del Divino Nimit Bushongo, Bope Mopinge II, conocido por sus 85,000 súbditos adoradores como Kembe Kunji, Dios en la tierra. Mushenge resultó ser una aldea más bien grande, con chozas extremadamente adornadas y un enorme lupangu, un complicado laberinto de empalizadas de bambú que encerraba el sanctum interior de la corte real. Entré en aquel enredijo y vagué inseguro por una serie de pasillos sin salida. No se veía a nadie, pero alcanzaba a oír unas voces distantes, por lo que fui abriéndome camino hacia ellas, deteniéndome y reanudando la marcha muchísimas veces, hasta que al dar la vuelta a una esquina me encontré súbitamente frente a una choza. Un muchachito estaba de pie en el umbral, recargando la espalda contra la pared y sacándole punta a una vara de madera. Unos pocos pasos más allá, 2 hombres estaban en cuclillas, en el suelo jugando al lela. El jovencito se quedó mirándome lleno de curiosidad, pero los 2 hombres siguieron inclinados sobre su tablero fingiendo que no me veían, jugando tanto a mantener su prestigio social como al lela. Me sumé a su actitud fingiendo hacer caso omiso de ellos y presentándome al muchacho. Mi padre es hombre muy ocupado, me explicó. Es el guardián del águila real y su amigo es el jefe encantador de serpientes. Los dos son Colomo, dignatarios de la corte. Seguramente que un hombre tan importante como tu padre, dije en voz alta, puede arreglar una entrevista con el Nimi. Solo el Kimi Kambu puede hacerlo, contestó el muchacho, meneando enfáticamente la cabeza. El Kimi Kambu es el primer ministro y el primer juez, una persona muy grande y poderosa. Tengo que hablar de esto con mi padre. Aguardé mientras él se acuclillaba y susurraba algo al oído del hombre de más edad. El guardián del águila real había estado siguiendo nuestra conversación muy de cerca, pero la repetición susurrada era un homenaje a su rango social, así como una señal de respeto filial. Mi padre dice que puedo acompañarlo al Kimbicambu, me anunció por fin el muchacho. Pero de poco te servirá. El Nimi ha estado enfermo estos últimos días y no ve a nadie. Podemos ir ahora, pero antes he de ir por mi hilondo. Se metió corriendo en la choza y al cabo de un instante volvió con un gran sable ceremonial metido en una vaina de rafia colgada de su hombro izquierdo. Me explicó que sería una grave violación de la etiqueta cortesana que cualquier súbdito se acercase al palacio del rey sin tal aditamento. Pasamos por entre una maraña de intrincadas empalizadas, con unas pocas chozas diseminadas entre ellas, siguiendo nuestro serpenteante camino hacia el centro del Lupangu. Los lienzos de bambús fueron haciéndose aún más intrincados, entretejidos con hojas de palmera y hierbas de distintos tonos para lograr los dibujos geométricos tradicionales. Estas paredes se sucedieron unas a otras hasta que llegamos a un pequeño patio ocupado por una choza grande. Estuve aguardando casi un cuarto de hora mientras el primer ministro Cuba se ponía su complicado atuendo ceremonial. Al fin salió, era una magnífica figura envuelta en un rico pagne, a cuadros con el dobladillo rebordeado por una tela de rafia parecida al terciopelo, y una hilera de bolitas de rafia llevaba a la cintura ceñida con una piel de leopardo, un cinto de bolas de fibra y una faja anudada de conchas de cauri. Las conchas de cauri, Cypraea moneta, se obtenían antiguamente en las costas del Océano Índico, y fueron introducidas en el África tropical por los mercaderes egipcios y árabes, empleadas antaño muy profusamente como moneda y ornamento. En algunas de las zonas más remotas se las sigue utilizando como moneda. Es fama que la concha del cauri fue en tiempos pasados símbolo de fecundidad debido a su manifiesto parecido con el órgano sexual femenino. Por esta misma razón, los griegos asociaron a este inocente molusco con Afrodita, su propia diosa de la fecundidad, y más tarde con el culto a Cibeles, la Gran Madre. Luego, debido a su escasez, deseabilidad y mayor valor de ello resultante, se las empleó como moneda e inevitablemente como símbolo de poder. En Kasai se las utilizaba para adornar atuendos y máscaras ceremoniales, en especial las espectaculares máscaras Mashamboy, que fueron llevadas primero por los jefecillos de clan en honor de los héroes ya idos del suyo, y más tarde las llevaron los danzarines profesionales. Hasta hace 50 años era la única moneda que se utilizaba en Kasai, además de las piezas del bongotol.
En la actualidad las conchas y el bongotol han quedado sustituidos en su mayor parte por el franc congolais. 10.000 conchas de cauri recibían el nombre de una chibumba y algunas veces se necesitaban hasta 20 chibumbas para comprar una esposa. Al padre o al tío de la novia se le habían de entregar, contándolas una por una, las 200.000 conchas, antes de que se considerase que el contrato matrimonial quedara como definitivamente establecido. Los bacubas pasaban grandes apuros para adquirir una esposa, pero una vez la conseguían, los apuros quedaban terminados y para siempre, ya que ella hacía la mayor parte del trabajo. En nuestra civilización, el hombre no hace apego alguno antes del matrimonio, pero después no acaba nunca de pagar. Un enorme collar de estas mismas conchas cruzaba su pecho y gruesas sartas de ellas cubrían como vaina sus muñecas y tobillos. El toque que coronaba todo esto lo constituía una pluma blanca ensartada en su luquele, pequeño casquete de rafia y una campana ceremonial. El Kimbi Cambo me habló en tono más bien arrogante. El rey estaba enfermo, pero en 2 o 3 días estará mejor. Podrás verle la tarde del tercer día, 2 horas después de la puesta del sol. Bien, mientras tanto, ¿podrías tú pasar unas horas conmigo? Me gustaría enterarme de algunas leyendas y tradiciones antiguas de los cubas. Se quedó mirándome asombrado. No tengo tiempo para tonterías de estas, me dijo levantando mucho la voz. Estoy muy ocupado con los asuntos de Estado, pero haré que este muchacho te lleve a ver al Muaridi. Este se sentirá encantado de conocerte, no tiene nada mejor que hacer, y al fin de cuentas su trabajo es hablar. El Muaridi, que vivía en el otro extremo del Lupango, era el custodio y narrador de la leyenda real. Era un anciano maravilloso, ligeramente malicioso, que parecía una versión en negro del mariscal de campo Bernard Montgomery. Pronto descubrí que sabía más historia, mitología y habladurías de Cuba que cualquier otro hombre de Mushenge. Primero hablamos del doliente rey, puesto que yo estaba ansioso por conocer el alcance de los poderes reales. El explorador húngaro Emil Tordey, que había hecho una primera visita al antiguo reino Cuba en los primeros años del siglo XX, había descrito al gran Nimi Bushongo como un personaje extravagante rodeado de un complicado cuerpo de prohibiciones rituales, en tanto que el rey de los Bacubas era el único eslabón político que ligaba las 4 provincias administrativas y las numerosas subtribus de su reino, en tanto que Chembe Kunji, Dios en la tierra, era el personaje sagrado que unía al pueblo con los espíritus de sus antepasados muertos. Por su condición de encarnación simbólica de toda la nación, era el talismán mágico cuya salud, prosperidad y poder se reflejaban directamente en todo lo de su pueblo. Para salvaguardar sus divinas virtudes, Enimi tenía prohibido tocar el suelo, entrar en contacto con sangre o que le viese una mujer mientras estuviese comiendo. Se sentaba en un trono humano vivo, un miserable esclavo llamado Elipona, y no le estaba permitido morir de muerte natural. Antes, al contrario, cuando se le creía mortalmente enfermo, era asfixiado ritualmente por su hijo primogénito, el Butumbi o presunto heredero, y su cadáver era enterrado ceremonialmente, algunas veces acompañado hasta por 2.000 esclavos vivos. Muchas de estas costumbres, se lamentaba el Muaridi, habían visto suprimidas por el gobierno colonial belga o el pueblo las había abandonado. Subsistía, empero, uno de los más impresionantes privilegios reales del monarca. Tenía toda una hueste de esposas, nunca menos de 365, una para cada día del año, y a veces hasta 800, diseminadas por todo su reino en la residencia de Mushenge. Había siempre un grupo constantemente cambiante de un centenar de ellas. El rey contraía matrimonio por razones políticas, por provecho o por placer, y por lo general se las componía para combinar las 3 cosas y aumentar el número de sus esposas. Los resultados podía verlos todo alrededor de mi persona, en los propios Bacubas. Virtualmente todos y cada uno de los hombres del reino tiene que haber recibido su parte de sangre real, puesto que es fama que varios nimis del pasado llegaron a ser padres de hasta 10.000 hijos, durante reinados de cerca de 30 años. El más viril de todos, me confió el Muaridi, había engendrado 3 hijos en el transcurso de una noche heroica, y añadió que al día siguiente el rey había llegado más bien retrasado a la reunión del Consejo Real. ¿Cómo puedes estar seguro? Le pregunté, de que el rey hizo todos los pequeñuelos en una noche. En un mismo día le nacieron 3 hijos, dijo con orgullo, de 3 mujeres diferentes. Esto quiere decir que cumplió 6 veces en una noche, puesto que no basta con una vez para ser un pequeño. Solo cuando el hombre posee a la mujer 2 veces, sin aguardar demasiado, es como puede llenarla con un niño. El Muaridi tenía, en verdad, bien ganado su título de custodio y narrador de la leyenda real. Pasamos 1 hora o 2 más tratando asuntos más académicos, o sea, la complicada estructura administrativa del reino de Cuba.
y la mayor parte del día siguiente discutiendo de religión y magia. Desde mi primera visita a Bulape, había visto celebrar en varias ocasiones la ceremonia Itomwa, con o sin la gran apoteosis final del cuerno mágico y sus escarabajos decapitados, y había conocido a toda una serie de hechiceros especialistas, el Iluka o mago de la casa, sin cuya ayuda ningún mucuba piadoso podía tumbar un antílope o un ave, los bilumbis o magos de la guerra, que decían tener el poder de convertir las balas en agua y de embotar el filo de una azagaya afilada, el imbamba, que descubría hechizos enterrados que estaban esparciendo el mal en toda la aldea, los fombas, que se especializaban en recobrar bienes robados, y los heshi, de los que se suponía que curaban la esterilidad y aceleraban los casos de partos difíciles. La palabra usada con mayor frecuencia por todos esos pintorescos charlatanes era moena o espíritus del mal. Los moena, se me dijo repetidas veces, podían adueñarse de un hombre con o sin su consentimiento y obligarle a esparcir una influencia fatal entre sus amigos y vecinos, una versión Kasai del mal de ojo. Así, si un mucuba moría sin causa aparente, se creía que había sucumbido a los poderes infernales encarnados en uno de sus vecinos de la aldea. Comenzaba entonces la cacería del brujo, y se empleaba la adivinación Itomwa para que revelase la identidad del culpable. Y a veces el desdichado era sometido a la ordalia del veneno, procedimiento sencillo que unía el veredicto a la pena. Se obligaba a la víctima a que bebiese el veneno hipomi, contenido en un cuerno consagrado. Si vomitaba el veneno y vivía, era inocente. Si el veneno permanecía dentro de él y moría, era naturalmente culpable. La infame ordalia del veneno, puesta en práctica por muchas tribus congoleñas, probablemente reclamaba 50.000 vidas al año, hasta que los belgas se la compusieron para suprimir su muy difundido uso general. Si a dicha cifra añadimos el gran número de seres que eran víctimas del canibalismo y de los sacrificios humanos, llegamos a la aterrorizante conclusión de que las muertes por asesinato ritual rebasaban en número a las muertes por causas naturales. Esta era la tragedia del pasado. Sin embargo, a mediados del siglo XX, todo el subcontinente del África Negra, con una población aproximada de 175 millones de indígenas, estaba preocupado por el temor a los espíritus malignos, los basubis de muchas tribus congoleñas, o tal como los llamaban los bakuba, los moenas. ¿De dónde vienen?, le pregunté al Muaridi. ¿Dónde viven? ¿Y por qué quieren atormentar a la gente? Estuvo pensando un largo rato antes de que me contestara. El hombre está hecho de 4 partes diferentes: Lo, el cuerpo; Ilo, el doble; Nshanga, el alma; y Lume, la sombra. Cuando el cuerpo muere, el alma va a esconderse en el vientre de una mujer que es salpicada por el agua de Dios, el semen humano. Entonces, el alma nace de nuevo en la criatura que crece en el vientre. Ilo, el doble, visita en sueños a los vivos, pero Lume muere con el cuerpo. Algunas veces hay otra parte más, la quinta, llamada moena, el fantasma o espíritu maligno. Se halla presente solamente en los hombres perversos. Cuando el cuerpo muere, el moena escapa y va en busca de un nuevo albergue. Sigue buscando hasta que se establece en un hombre vivo. Hay que descubrirlo y destruirlo. ¿Y no hay alguna otra manera de dominar a los espíritus malignos? Se les puede dejar atrapados en los huesos de los muertos, pero solo si los quema un ganga con grandes poderes. De otro modo, el poseso tendría que ser puesto al descubierto por el Itomwa y los escarabajos de Dios. Pero, ¿por qué Dios no hace algo para remediar todo eso? ¿Por qué tolera tanta maldad? Dios ya no se ocupa de nosotros, dijo el anciano con un suspiro. Hizo el mundo y todo lo que hay en él, pero después se cansó de todo, por eso voló al cielo. Cuéntame esa historia, le insté. Al comienzo, el mundo estaba compuesto por sombras, no había vida en la tierra ni en el agua, solo Chembe, que gobernaba en medio de la nada. Dios tenía una forma de hombre, pero era muy alto y muy blanco. Un día sintió un horrendo dolor en su estómago y comenzó a vomitar. Echó fuera el sol, la luna y las estrellas. Así es como nació la luz. Brilló el sol, las aguas comenzaron a secarse, y en la superficie aparecieron bancos de arena, pero no había animales y ninguna planta. Dios vio esto y no le gustó, por lo que se puso a vomitar de nuevo. Primero echó fuera el leopardo, Koi Chembe, la bestia más lista de todas, luego a Pongo Chembe, el águila de penacho, Ganda Chembe, el cocodrilo, Yo Chembe, el ciprínido, y Kono Chembe, la tortuga. Después vino Tsetse Chembe, el rayo, un animal de forma como la del leopardo, con la cola llameante. Después de esto, el Nyanji Chembe,
La garza blanca salió volando de la boca de Dios, junto con el escarabajo y Budi Chembe, la cabra. Por último, Dios vomitó hombres. Entonces los animales que Dios había creado se pusieron a trabajar para llenar el mundo. La garza blanca vomitó todas las aves, excepto el halcón. El cocodrilo echó fuera a los lagartos y serpientes. La cabra hizo todos los animales con cuernos. Todos los peces del mundo salieron de la boca del pececillo yo, y el escarabajo echó fuera el resto de los insectos, menos la langosta. Esta la hicieron las serpientes. Después uno de los hijos de Dios, Nionye Ngana, vomitó todas las termitas. Fue un hecho de maravilla que le mató. Por eso, para mostrarle su gratitud, las hormigas blancas buscaron dentro de la tierra el bueno y rico suelo negro. Luego lo llevaron a la superficie para cubrir las desnudas arenas y enterrar a su padre con honor. Otro de los hijos de Dios, Chonganda, vomitó una planta diminuta, y todas las cosas verdes del mundo salieron de su semilla. Su hermano, Chedi Chembe, hizo todos los esfuerzos que pudo, pero no echó fuera más que el halcón. Después que el mundo estuvo acabado, Dios visitó nuestras aldeas, diciendo a cada una de ellas: mirad las cosas maravillosas que he hecho. Todas os pertenecen con una sola condición. Hay un solo animal del que no podéis comer. Los demás os los dejo para que gocéis comiéndolos. De esta manera nos dio nuestros ikinabari, alimentos tabú, para que los hombres aprendieran a dominarse, pero se le olvidó visitar alguna de las aldeas y no recibieron ikina alguno. Esos hombres son como bestias salvajes, comen todas las cosas y su sangre no es pura. Dios contempló el mundo que había hecho y le gustó, menos por una cosa: el rayo, el leopardo negro con cola de fuego, que era una bestia mala que gustaba de cometer fechorías. Dios le persiguió y el rayo fue a refugiarse en el cielo, pero los hombres no sabían hacer fuego, por eso Dios tuvo que permitirle que vuelva de vez en cuando, aunque cause dificultades. Ahora la obra de Chembe estaba verdaderamente acabada, por lo que voló al cielo. Nunca ha vuelto, aunque algunas veces le vemos en sueños. Así sabemos que Dios no nos ha olvidado, pero tenemos a nuestro rey, que es Chembe Kunji, nuestro Dios en la tierra. Conocí a Dios en la tierra 2 días después, cuando 13 cortesanos me escoltaron ceremonialmente a través de la última mañana de Lupangus, hasta la gran choza que llaman palacio. Inclinándose profundamente me introdujeron a presencia de su majestad Bope Mopinge II y el Nimi Bushongo, que desde el 25 de noviembre de 1939 ha sido el 124º monarca de la divina dinastía de Cuba. Bope estaba manifiestamente enfermo, vestido con un sencillo pagne, yacía en un macizo lecho de madera, acolchonado con hojas trenzadas de palma, rodeado por todo un cortejo de pajes, incluso su hijo, Buimbi, o príncipe heredero. Este rey era un hombre bajo, de cabeza redonda y caídos pechos casi femeninos. Debía pesar más de 140 kilogramos. Se quedó viéndome con una mezcla de débil curiosidad y regio desdén. Yo le devolví la mirada y emití unas pocas frases de cortesía en locuba. Lanzó un corto gruñido de sorpresa y musitó las respuestas de ritual. Luego hice la presentación ceremonial de mi regalo, 2 botellas de whisky que mi ate me había indicado eran el único regalo aceptable. Con un leve movimiento de su grueso índice, Bope hizo seña a uno de sus asistentes y el lacayo me ofreció los regalos que el rey me hacía a su vez: una pipa muy ornamentalmente tallada de las suyas propias y un gran cuadrado de tejido de rafia bordado por una de sus esposas. La entrevista había terminado oficialmente. Los 13 serviles cortesanos me escoltaron al retirarme de la real presencia y luego hube de encontrar a solas mi camino de salida del Lupango, algo desilusionado pero inmensamente complacido con mis nuevos tesoros. La pipa, de 46 centímetros, estaba tallada en un trozo de madera de bongagua. Su boquilla de uso estaba hecha con una tibia de mono y una mano fuerte y expresivamente tallada sostenía la adornada cazoleta. Al igual que casi todos los artefactos cubas, tenía sus incisiones formando dibujos geométricos. Las indentaciones estaban rellenadas con polvo de ingula, lo que daba a la pipa una pátina exquisita. El tejido de rafia era un resplandeciente cuadrado de 60 centímetros de lado, de colores negro, pardo y rojo de engula, con un intrincado dibujo y un pelo suave y lujoso. Como tejido o como un triunfo del arte del bordado, no tenía rival en nada de lo que se hace en el continente africano, y en los grandes museos del mundo se le guarda y atesora bajo la denominación de terciopelo de Kasai. Los bakubas lo llaman musese, y tienen una maravillosa leyenda que cuenta cómo el primer musese fue creado por Kabashi, la esposa principal del rey Shamba Bolongongo.
de 1600 a 1620, al que se le atribuye el invento del arte de tejer y del juego del lela, así como de la mayoría de los antiguos proverbios cubas. Pasé 2 días más en compañía de Muaridi, que me presentó a muchos de los colomos del rey, una colección extrañamente diversa de pintorescos funcionarios y dignatarios. Conocí a un muestrario representativo de los funcionarios judiciales, un conjunto de 21 solemnes jueces, cuyo último recurso era el itomgua, los 5 funcionarios militares generales de opereta que nunca podían llegar a ponerse de acuerdo, los 6 funcionarios del tesoro que tenían puesta su mirada avisora en las conchas de Cauri, los bongotol y los francos congoleños, y los 33 funcionarios representativos, incluyendo delegados de las 4 provincias del reino de Bope, emisarios de las subtribus y delegados de todos los oficios y artes altamente especializados, tallistas en madera, tejedores, herreros, músicos, cantantes, danzarines, productores de sal, cazadores, pescadores, constructores de botes, prensadores de aceite, estereros, anudadores de redes, sastres y jarcieros. Incluso conocí al Nilimbi, que oficialmente representa a los padres de hijos gemelos. Distintamente a la mayoría de las tribus africanas, los bacubas consideran que el nacimiento de gemelos es un presagio de buena suerte y hay unos pocos cargos políticos que están reservados, como el aquí mencionado, a hermanos gemelos o padres de gemelos. También creen que los niños albinos traen buena suerte a la aldea y se les cuida bien a pesar de su constitución enfermiza. Los monstruos y lisiados congénitos reciben un trato muy distinto. La subtribu oriental del Bangongo los entierra vivos. Las subtribus occidentales niegan ante las autoridades belgas que ellos jamás ponen en práctica esta costumbre. Sin embargo, jamás se ven en ellas niños deformes. El procedimiento es cruel, pero esta primitiva costumbre eugenésica tiene ciertas virtudes. Bajo las circunstancias imperantes, a los físicamente débiles se les ahorran años de inadaptación en un medio ambiente duro y exigente y se mantiene la salud biológica del pueblo. Después de esta larga fila de cortesanos cubas, creía que había llegado ya al final, pero estaba equivocado, pues había trabado conocimiento con los funcionarios oficiales, pero quedaban todavía por tomar en cuenta los dignatarios de la corte, que en total eran 57. Por fortuna, ya había conocido el encantador de serpientes del rey y al guardián del águila real, así como al Muaridi. Esto simplificaba las cosas. Ahora ya no eran más que 54. Le insté al Muaridi que se mostrase algo selectivo y respondió presentándome a una fascinante mezcolanza de tambores, heraldos, portacopas, tenedores de esteras y tocadores de marimba. Por último, conocí al funcionario más inferior de la corte cuba, el Hipona, el trono vivo del rey. En tiempos pasados, el Hipona estaba obligado a ponerse a gatas, sobre manos y rodillas, para que el rey pudiera sentarse en su espalda. Ahora tenía el título, pero sin la función, de manera que se pasaba casi todo el tiempo jugando al lela. Probablemente era el hombre más afortunado de Kasai. Él, cuando se ponía su complicado atuendo de ceremonia, su peso total se acercaba al 1/4 de tonelada. El menudo Hipona se hubiese visto aplastado como una hoja de papel. Antes de marcharme de la capital de Cuba, tuve la suerte de ver al rey con todas sus galas ceremoniales. Bope se había levantado del lecho, a pesar de su enfermedad, para presidir una importante boda colomo. Le vi con el rostro muy cansado bajo la espesa capa de rojo polvo de Ingula, sentado en un escabel delante de su palco, ataviado con un fantasioso traje que pesaba 75 kilogramos. Dudo mucho que pudiera ponerse en pie. El rey divino estaba literalmente cubierto, de pies a cabeza, de diminutas conchas blancas de cauri. Las llevaba incrustadas en el tocado, cosidas formando dibujos en su rojo manto de rafia y sujetas en las sartas que formaban sus polainas. Tenía el talle ceñido con un enorme cinto de esas conchitas, y de cuello y de hombros le colgaban grandes sartas de ellas. Llevaba los brazos cargados de brazaletes de conchas, y hasta sus guantes, su azagaya y la vaina de su espada ceremonial estaban incrustadas con ellas. El tocado lucía una extravagante corona de plumas, una esquila sin badajo, sujeta con una larga aguja de hierro, y un extraño ornamento que se veía como un palo de algodón de azúcar. Otra esquila ceremonial colgaba entre sus rodillas, sobre las gruesas ajorcas de cobre que recubrían sus piernas, y en el centro de su pecho, cubierto de conchas de cauri, un collar de dientes de leopardo competía en llamar la atención con una resplandeciente medalla de metal que ostentaba la efigie de otro rey, Alberto I de Bélgica. Este es el último recuerdo que guardo de la corte real de Cuba.
me marché ofuscado por los tesoros que había visto y pasé el resto de mis vacaciones en una decidida excursión de coleccionista por las aldeas de la región Mkewa-Mushenge. Cuando la acabé, había gastado hasta el último franco que había ahorrado durante mis 2 primeros años al servicio del gobierno, y mi camioneta iba cargada con una maravillosa variedad de tambores, taburetes, cuchillos, azuelas, azagallas, espadas, máscaras, flautas y tomguas, vasos de cuerno, tazas, bongotoles, cajas para polvos, 75 de ellas, y jeringas para enemas bellamente talladas. Tenía 30 magníficos museses, viejos y nuevos, y por un feliz azar de la suerte me las había compuesto para encontrar un lukengo, impresionantes estatuas de madera conmemorativas de todos los reyes importantes de Cuba a partir del siglo XVI. Anteriormente, solo se habían descubierto 18 de estas efigies reales, 8 estaban guardadas en grandes museos nacionales y 10 figuraban en colecciones particulares. Yo poseía la 19ª. En Mhueca desempaqué mis tesoros. 3 meses y 2 safaris más tarde volví a empacarlos. Había pedido repetidas veces que se me enviara a trabajar con los pigmeos bambutis de Kivu del Norte, y el gobierno me había concedido finalmente un traslado a Kivu del Sur, con sus notorias tribus caníbales. En el mes de enero de 1950, monté en mi pesadamente cargada camioneta Chevrolet, apunté la nariz al nordeste y me alejé del reino de Dios en la tierra. Cuando me acercaba a los límites del territorio, rebasé a un joven mucuba montando en una decrépita bicicleta. Llevaba una negra chaqueta de etiqueta sujeta con alfileres imperdibles, 2 resplandecientes plumas estilográficas en el bolsillo del pecho y en la cabeza un sombrero de fieltro color rojo vino. Le saludé con un ademán y él contestó escupiendo al suelo. La gente de Mhueja y Mushenge comenzaba a civilizarse.